Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 25 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que empezamos pues con esa respuesta de la canciller Saguaney contra las declaraciones del canciller Leiva de Colombia, de llamarnos departamento, que el peor error de la historia panameña fue separarnos de Colombia. Un día en el que el agua Alajuela parece estar a niveles mínimos históricos. ¿Cómo va a ser este procedimiento y cómo influirá eso en la generación tanto de agua? Porque los embalses deben estar igual de secos para la generación de luz. Operación Babilonia y lo ocurrido ayer con la detención de la Apache Ness y de varios más, entre ellas una funcionaria del municipio de Arraiján. Un día en el que Joe Biden ha dicho irá a la presidencia de los Estados Unidos en busca de una reelección. Vamos a terminar el trabajo, la campaña que saltó ayer en los Estados Unidos, donde la gran desaparecida es Kamala Harris. Bueno, ¿cómo va esta conferencia de paz para Venezuela? Donde Panamá no fue invitada y donde parece que el protagonista fue esa llegada de Juan Guaidó de Venezuela a Colombia y su salida intempestiva hacia la ciudad de Miami. No puedo empezar sin antes enviarle pues esas felicitaciones a los escritores panameños. Hoy es el Día del Escritor Panameño, debido a que es el cumpleaños de uno de nuestros más insignes escritores, don Rogelio Sinán, don José. El maestro. El maestro. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Aquí como todos los días, martes 25 de abril del 2023. Una multitud de noticias para compartir con ustedes y usted prepare su opinión, la elabore en función de las más objetivas noticias que conseguimos para usted en el mundo y en la vida nacional. Bien, lo primero, Fernando, permítame dar mi sentido pésame a la familia del doctor Carl Austin, médico panameño, graduado en la Universidad de Panamá, hizo un posgrado en la Universidad de Johns Hopkins en endocrinología reproductiva, considerado por muchos y por mí el padre de la ginecología panameña. El doctor Austin dio todo lo que podía por este país. Paz a su alma. Voy a comenzar, Fernando. Ayer dimos dos noticias internacionales de importancia estratégica. Una de ellas fueron las declaraciones que el embajador de la República Popular China en Francia, desde París, hablaba con respecto al estatus internacional de derecho que según él los países, de los 12 países, 12 son, ¿no, Fernando? Sí. De la ex Unión Soviética. Eran 15 más bien. Bueno, 15. Pues son 15. Eran 15. Solo usted dice. Que esos países no gozaban de la soberanía. Su soberanía no era reconocida por los países. Estas declaraciones generaron las más adversas reacciones en el mundo. Y en la tarde de ayer, la República Popular China, en la vocería de su portavoz de Relaciones Exteriores, desmintió al embajador suyo de la República Popular China en París, diciendo que el principio universal asumido por China es que la República Popular China reconoce el estatus soberano de las ex repúblicas de la Unión Soviética, entre ellas Ucrania. Esto le levantó la voz de protesta, entre otras, de las repúblicas bálticas. Claro. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo este embajador ignoraba que ¿Cómo fueron obtenidas, por ejemplo, las tres repúblicas bálticas? Fueron adquiridas a la fuerza. A la fuerza. El tratado, pues Ribbentrop-Molotov. Y yo espero que este embajador ya se ha retirado. Ya haya renunciado por tal nivel de atorrancia, que fue corregida oportunamente por la República Popular China, porque ponía a China en una situación muy complicada. Y lo que yo decía, ¿tú cómo puedes estar hablando
del principio de la unidad de China cuando un hombre está diciendo cosas que históricamente no son ciertas. Entonces nosotros en Panamá, la República de Panamá, que como principio aceptamos la existencia de una sola China, bajo el concepto de que la unidad de toda la China, en este caso particular de Taiwán, debe resolverse entre los chinos en forma pacífica, es decir, de común acuerdo. De común acuerdo. Y no por la fuerza. Eso es un principio fundamental del derecho internacional de la República de Panamá. Igual pasa con Hong Kong. Y por eso nosotros celebramos los acuerdos que se firmaron en un país, dos sistemas. Dos sistemas. Adicional. Bien. Esto como noticia positiva. Pero quisiera, Fernando, estimados televidentes, reconocer y con admiración y expresar mi más profunda acuerdo y admiración por la posición que adoptó nuestra canciller, la licenciada Yanaina Tehuaney Mencomo. Janet Yanaina. Tehuaney. Ella, una joven política panameña, voy a darle los antecedentes porque usted debe saber con quién estamos hablando, de quién estamos hablando. Ella es una joven profesional, abogada, de 38 años, nació por allá por el año de 1984. Es joven, profesional, tiene 2 estudios superiores en Bélgica y en Hong Kong, nada más y nada menos. Con una gran experiencia negociadora a su corta edad. Es una joven profesional en tratados de libre comercio, ha tenido experiencias gubernamentales y privadas. Y tiene un gran manejo de las negociaciones. Compárela a ella con el canciller del señor Petro, canciller que nació en 1942. Tiene más de 80 años aproximadamente. 80 años. 80. 81 años ahora. tiene el canciller, que se graduó, que fue expulsado de Colombia por la dictadura de Rojas Pinilla. Yo no sé si se acuerda de eso. Y que además de eso, fue el hombre que en gobiernos conservadores de Colombia participó en los procesos de negociación hasta el punto de que, con la guerrilla, que era considerado el canciller de las FARC. Bueno, que fue miembro del diputado por el M-19. Y dentro de eso él negoció, o intentó negociar con el M-19, de la cual el señor presidente Petro formaba parte. No estoy juzgando el papel que jugó Petro en la guerrilla, no. El M-19 era un movimiento de clase media y surgió como anteposición a la guerrilla marxista. Nosotros lo conocimos muy bien el movimiento este. Entonces este canciller se expresó en forma irrespetuosa de Panamá. Ayer nuestra canciller expresó con diáfana palabras la posición de Panamá. Y se la reitero a ella. Y le agradezco a la señora canciller el tener la cortesía a nosotros aquí en NEX informarnos a través de un vocero de nivel y de conocimiento de las cosas que iba a plantear. La primera cosa que ella planteó con precisión fue de que si nosotros vamos a negociar algún tema con respecto al tema eléctrico, ese tema será responsabilidad de la República de Panamá y no va a ser discutida al margen de la República de Panamá y responderá, dice la canciller, a los intereses de la República de Panamá, como debe ser. Y 2, expresó con claridad la señora canciller panameña la posición de repudio de la República de Panamá a las declaraciones del embajador Leiva. El canciller Leiva. Del cazador, perdón. No embajador, canciller. El canciller Leiva, con respecto a que nosotros nos hubiera mejor si hubiera sido un Estado. Si hubiéramos sido siendo Estado, un departamento de Venezuela, de Colombia. Y que si nosotros hubiéramos sido el departamento de Colombia, la reunión que hoy se celebra en Colombia se haría en el departamento de Panamá. Este señor ignora las grandes batallas que nuestro país dio después de la independencia. Le recuerdo al embajador, al canciller Leiva, bueno, le digo embajador porque fue embajador de negociación. Sí. Le recuerdo a él
que nuestra juventud, a lo largo de su historia, regó su sangre para eliminar los vestigios de colonialismo en nuestra patria. Y que grandes colombianos participaron en la fase final de los tratados Torrijos-Carter con el presidente López Michelsen, para que nosotros lográramos ese sueño de generaciones panameñas. Y en esa política exterior exitosa que liderizó Omar Torrijos en ese periodo, nosotros contamos con las democracias de América Latina, señor canciller. Una de ellas, la de tu país, en la presencia del doctor López Michelsen. Otras de ellas, la de Venezuela, que por paradoja del destino, ambas están reunidas hoy. Una para ver el caso de la dictadura del señor Maduro en otro país, en Colombia, en donde nosotros, los panameños, por decisión de ellos, no hemos sido invitados. Bien. Reitero mi admiración y respeto por la posición de la Cancillería panameña con respecto a este diferendo, y se están utilizando los canales. Esto que estamos planteando hoy aquí le ha llegado oficialmente al gobierno de la República de Colombia. La próxima vez que se refieran a Panamá, lo deben hacer con respeto. En tercer lugar, quisiera hablarles sobre la reunión de hoy. Creo que la mejor solución para los países es la lucha por la paz. Pero veo muy pocas posibilidades de que en esta reunión se pueda lograr eso. ¿Y por qué? Por los hechos. No se puede llegar a un acuerdo para resolver la crisis venezolana ignorando que la consigna del presidente Petro es 0 sanciones y más democracia para Venezuela. Eso asume en la mente del señor Petro que en Venezuela hay democracia, sí, o algún tipo de democracia. Yo les pregunto a ustedes, ¿en Venezuela hay algún tipo de democracia? En Venezuela no hay democracia, señor presidente Petro. No hay ningún vestigio. Lo que había se lo llevó el chavismo y el madurismo. Lo que hay es una cleptocracia que ha asumido la conducción del país, no para transformar Venezuela, sino para destruirla y robar. Exacto. Eso es lo que es Venezuela. Entonces no se trata de darle más democracia a donde no existe Venezuela. Lo que se trata es de crear un mecanismo para restaurar la democracia en Venezuela. De eso es que se trata. Fíjense cuál es la delegación de América Latina. Honduras, se llamará Castro, que adopta una posición de centro-izquierda o de izquierda. México, que tiene una posición anti-norteamericana. La de Argentina, cuyo presidente estuvo allá, pero cuya política práctica, en la voz de la Cristina, su vicepresidenta, es que la responsabilidad de todo esto, de la no democracia en Venezuela, es de países como los Estados Unidos, como nosotros. Venezuela. Entonces en esa reunión va Chile, Boris, que ha enfrentado a Maduro y que Maduro le ha dado con todo a través de su famosa esa televisión Telesur. Póngala algún día para que usted vea cómo atacan a Boris. Boris estará presente. Bolivia, cuyo presidente se movió hacia Venezuela cuando estaba el embajador ruso. Y Colombia. Esa es la representación de América Latina. No hay ningún país, no está Uruguay, no está Panamá. Con respecto a los otros participantes, por América del Norte está Canadá y Estados Unidos y está México. Más representando a América Latina, sí, que representando al norte. Por Europa está el Reino Unido, aquí tengo los países, está Francia, Portugal, Italia, Noruega, España y Alemania. Y está también un amigo del señor, por América Latina está Chile, Canadá, San Vicente, las Grenadinas, las islas y Barbados, que son 2 islas que responden. Mire, para que usted vea a quién responden. Bolivia y Sudáfrica por África y Turquía.
tiene que ver Turquía en esto? Bueno, es que Turquía tiene excelentes relaciones con Maduro. ¿Y quién gobierna a Turquía? ¿Quién es? Erdogan. Erdogan. Bien. Esta reunión no tiene forma de llegar a acuerdos porque la dictadura de Venezuela no ha creado las condiciones. Y fíjese que después de la visita del señor presidente Petro, a Estados Unidos, él salió convencido de ahí que los Estados Unidos y el resto del mundo no va a levantar ninguna sanción si Maduro no da muestras del restablecimiento de la democracia. Y Maduro utiliza las sanciones como una excusa para perseguir. Y ya había dado instrucciones para la detención de Juan Guaidó, que ayer se movió de Venezuela hacia Colombia. Y en otro exabrupto del señor canciller, ayer dijo que el señor Guaidó había entrado ilegalmente a Venezuela y que era muy peligroso y que le podía pasar algo. Y ayer el gobierno, ante esa presencia de Guaidó en Venezuela, que anteriormente el señor canciller venezolano había dicho que no tenía ningún problema si María Corina Collado venía o si venía Juan Guaidó, pero cuando Guaidó se apareció, dijo que no lo había invitado. Entonces, ayer mismo, en la noche, a Guaidó lo mandaron a un avión hacia Miami. Es en el medio de esa situación que se da este encuentro, que creo que no va a llegar a acuerdos, porque parte de la información de inteligencia con respecto a Guaidó la pasó a los servicios del SEBIN, a los servicios de inteligencia del señor Petro. Entonces, en realidad, la política exterior de Colombia está supeditada a Maduro. Nosotros, que tenemos como política una política de neutralidad activa, nosotros sí estamos en la lucha por la paz. Siempre lo hemos estado y abogamos, entre otras cosas, porque la República Popular China firme el Tratado de Neutralidad que se ha negado a firmar, aduciendo que es Taiwán, porque Taiwán fue signatario, pero hace tiempo que Panamá rompió relaciones diplomáticas. Entonces yo creo que es hora que la República Popular China reconozca la neutralidad del Canal de Panamá. En ese marco es que se da esta reunión y quien decidió que esta composición no fuimos nosotros. Uno no va a la fiesta que no le invitan, pero nosotros sí abogamos, ojalá hubiese acuerdo. No hay condiciones materiales. Maduro necesita, la primera cosa, liberar a los presos políticos. La segunda cosa, depurar y cambiar la Comisión Nacional de Elecciones. Permitir que las primarias de la oposición se den con todas libertades. Libertad de prensa. El establecimiento de una comisión supervisora de todo esto. Maduro no va a hacer eso. Porque en medio de todas las investigaciones, la intención de Maduro era coger a Guaidó, ponerlo preso junto con los cientos y involucrarlo en todo este proceso de lo que él llama la lucha anticorrupción, que no se dio cuenta que 21 millones se habían perdido, ni se dio cuenta del desastre de PDVSA. Bien, esto es parte de lo que vamos a ver. Mañana les narramos lo que está ocurriendo en esto. Nuestras felicitaciones a la República Popular China por la aclaración importantísima. Y a la canciller. Sí. Pero fíjense esta reunión. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en este mes está presidido por la Federación Rusa, en fase de la rotación, enfrentó ayer la siguiente situación. El director general de la Organización de Naciones Unidas, el brasileño Antonio Guterres. No, brasileño no, portugués. Pero él es portugués. Portugués. Al inicio de la sesión, él habla primero y expresa con firmeza y claridad que la invasión rusa a Ucrania viola la Carta de las Naciones Unidas y constituye una flagrante violación al orden internacional del mundo. Y condena la acción de Rusia por el genocidio que se está produciendo.
Así arranca la reunión, Fernando. El señor Lavrov más tarde va a responder que todo lo que ha hecho Rusia es la lucha por la paz, Oh. que es una intromisión de Occidente de querer arrastrar a Ucrania a la OTAN y que amenazar el futuro de la República y amenazó. Bien. Putin es el responsable que ayer se postuló para el periodo de 24 en una ley, una reforma constitucional y una ley hecha a su medida y no hay oposición. Él va a las elecciones igual que el señor Ortega. Ahora ya usted entiende por qué Lavrov visitó a Ortega. Esto está ocurriendo en el momento en que en Taipei llegó el presidente de Guatemala y provocó la irritación casi ahora desmedida. Yo creo que la República Popular China tiene mucha más experiencia diplomática que toda esta rabieta que estamos escuchando por ahí, todas estas amenazas, que lo que hacen es impulsar guerras como la del Sudán, en la que dos hombres se disputan la poca riqueza que se distribuye ahí. En el país, usted conoce Sudán, Fernando, es un país Un desierto de atraso. ¿No? de atraso. Entonces la población vive hambre y ahora más de 420 muertos. Mientras esto está ocurriendo, Australia se prepara para la guerra igual que Japón. Y dice que por primera vez en su historia habrá una redefinición de su política de armamentismo con armas de largo alcance para pegarle a su enemigo antes de que inicie la operación. ¿Qué significa esto? Un elemento más de militarismo, de armamentismo y de confrontación. En la Venezuela, que hoy se discute, ojalá se discuta esto. En Venezuela, en el primer trimestre de este año, todos los signos que tenemos de ese país es que marcha está en medio de un proceso recesionista, no de desaceleración. Las ventas de petróleo cayeron vertiginosamente, el consumo al por menor bajó en los restaurantes, en todos lados, y el salario real de los venezolanos se desplomó en este primer trimestre. Y la inflación va a ser su gusto. Y entonces usted verá al dictador acorralado, pero ahora acompañado de alguien que le quiere dar oxígeno. A la vuelta vamos a hablar de Panamá. Quisiera hablarle sobre la ley de extensión de dominio, hablarle sobre las campañas electorales, cómo va esto. Interesante lo que está ocurriendo en el país, las movilizaciones, las campañas de cambio democrático, está que echa chispa. Ayer tuve la oportunidad de conversar con Yanivel Abreu sobre esto y se siente optimista. Vamos a hablar sobre todas estas cosas y los que manejan las campañas, si quieren informar, si quieren que nosotros hablemos sobre la campaña con datos, por favor, háganos llegar la información. Claro. Nosotros con gusto la compartimos con nuestra audiencia y le damos el análisis correspondiente. A la vuelta. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hay mucho que contarles hoy, martes. Oiga, Fernando, 25 ¿usted de vio abril. lo que le pasó a ¿Quién? Tucker Carlson? Sí, bueno. Lo suspendieron automáticamente El desde viernes ya. de allá. De viernes dejó, listo, para la Por foto. último noticiero La dijeron, la chao. mentira tiene un precio. Exacto. Vamos a información comercial y regresamos.